Esta es una semana que nos invita como mínimo a la reflexión. Por eso, hoy tenemos un programa especial. Vamos a hablar del perdón. ¿Los colombianos perdonamos o simplemente tratamos de olvidar? Nos decimos muchas veces católicos y cristianos. Declaramos nuestra fe, asistimos a la iglesia, nos arrepentimos, pero ¿perdonamos realmente? ¿Cumplimos con ese pilar fundamental de nuestra creencia religiosa? Y quienes no tienen fe, ¿hasta dónde perdonan? ¿Hasta dónde ofrecen su corazón para disculpar a aquellos que nos ofendieron y los que ofendimos o ofendieron para acercarse a las víctimas con la verdad y con la posibilidad de la reparación? ¿Será acaso que gran parte de nuestro conflicto armado y de nuestros problemas sociales parten de la falta de perdón, de justicia? Para hablar de este tema hemos invitado hoy a personas a quienes hemos visto propugnando perdón o perdonando. Tenemos a la derecha, mira, usted por fin a la derecha, digamos, Iván. Espacialmente. A Iván Cepeda, representante a la Cámara, activista de los derechos humanos. Su padre, a quien admiré mucho, Manuel Cepeda Vargas, fue asesinado, al parecer por grupos paramilitares. Era candidato presidencial de la Unión Patriótica, partido de izquierda colombiano. A mi izquierda tenemos al general en retiro Juan Salcedo Lora, militar, es militar, pero bueno, eso guarda carácter, ¿no? Sí, señora. Del ejército colombiano, quien desde su posición oficial enfrentó a los grupos ilegales en el país dentro de acciones de nuestro conflicto. También fue vinculado a un proceso por supuestas acciones ilegales, fue exonerado. Vio cómo cayeron muchos de sus hombres y también fue víctima del secuestro de uno de sus familiares. También nos acompaña el padre Alberto Múnera, director del Instituto Pensar, con razón, del Instituto Pensar, porque es un sacerdote que se atreve a pensar. Pertenece a la Universidad Javeriana, es doctor en teología y, por supuesto, como un sacerdote, es un hombre experto en el perdón. Bienvenidos todos ustedes y gracias por sintonizarnos. ¿Cómo es de difícil hablar de verdad del perdón? Cuando rezamos el Padre Nuestro, que yo lo hago varias veces al día, 3, 4 veces, y uno ofrece el perdón, hacerlo de corazón, a veces da dificultades. Aquí tenemos a un compañero de mesa que sufrió la orfandad de manera injusta y canalla. Iván, ¿usted ha logrado perdonar? Bueno, de hecho lo hice en una sesión solemne del Congreso de la República, una vez que el gobierno, a través, en este caso, del ministro del Interior de ese momento, Germán Vargas Lleras, hizo un reconocimiento público de responsabilidad, nos pidió a los familiares y a los compañeros de mi padre, pues perdón, y acató una sentencia internacional de manera correcta, es decir, lo hizo de una manera auténtica, lo hizo de una manera íntegra. Y en esas condiciones, yo en el discurso, después de que él intervino, dije que aceptaba esa petición y que efectivamente, ante ese cumplimiento de la sentencia, perdonaba al Estado colombiano, porque fue él el condenado en esta instancia interamericana de derechos humanos. Mi padre fue asesinado efectivamente por militares y por paramilitares, es un hecho probado ante la justicia, no solamente nacional, sino en este caso internacional, y ante la gravedad de esos hechos hubo una sentencia que contuvo, entre otros, como acto de resarcimiento, una petición oficial de perdón. Iván, a mí me consta y fue un acto muy bello de parte y parte, pero el corazón a veces se aleja del discurso. Los recuerdos, el dolor, sí, no lo asaltan y vuelve otra vez usted a luchar con el perdón, o en ese momento usted exorcizó definitivamente. No, yo creo que ese fue un momento muy importante y no fue un acto ni artificial, ni hipócrita, ni con fines políticos, fue un acto auténtico y independientemente de las convicciones políticas que tiene el ministro Vargas Lleras y de las que yo tengo, fue un acto auténtico. Así lo sentí y mi expresión fue auténtica.
Ahora, si usted me pregunta si he perdonado a todas las personas que asesinaron a mi padre, hay muchas de ellas que están en la impunidad hoy. Lamentablemente, quienes ordenaron ese crimen y muchos otros en lo que se conoce como el genocidio de la Unión Patriótica están todavía impunes, no han pedido perdón. Entonces, ¿su perdón es parcial? Digamos, yo perdono lo que puedo perdonar hoy. Digamos, en esto no hay cheques en blanco. Yo he perdonado al Estado, como lo dije, y digamos, en el acto en que el gobierno del presidente Santos ha hecho un reconocimiento, creo que es necesario también hacer un reconocimiento de esa acción que honra la verdad y que honra la justicia. Sin meterme en su espiritualidad y en su religiosidad, pero separando un poco los actos jurídicos, políticos, de una simbología tan importante y maravillosa como la que se dio. Pero por eso le pregunto por los demonios del rencor, por los recuerdos, por las pesadillas, por los dolores. Es si yo odio a... No, si lo asalta mucho, mucho, ese recuerdo. Mire, en mi caso personal, en lo que atañe digamos, a la tragedia que hemos vivido en mi familia, yo diría que individualmente he logrado algo que no han logrado muchísimas otras víctimas en este país, de lado y lado, y es que se produzca un acto de reconocimiento. Y digamos que eso tiene un cierto valor sanatorio, digamos, de reparación, o digamos, de transformación de una realidad de injusticia. Pero no puedo decirle que ese es un perdón universal e infinito. En Colombia hay mucha injusticia y yo no puedo decir que con ese acto de reconocimiento público ha quedado saldada una deuda histórica. Claro, claro. General, de todas maneras, en nuestras Fuerzas Armadas, en toda la fuerza pública, sí que ha habido bajas, dolores, huérfanos, viudas, muchas veces pues dando la vida y sintiendo que la sociedad no agradece suficientemente pues todo ese sacrificio y ese deber. También hay mucho dolor y también hay momentos, me imagino, de mucho rencor y se sentirá pues hasta sentido de vindicativo. ¿Cómo se maneja esos temas dentro de la fuerza pública? Y ustedes a título personal, como en su caso que usted fue sindicado, un pariente suyo fue secuestrado, el tema del dolor, del perdón, de la reparación, de la verdad, ¿cómo funciona en nuestras fuerzas públicas? Sí, individualmente cada uno es dueño de su propio perdón, diríamos aquí. Realmente, en mi caso personal, pues 4 subtenientes salimos de la escuela militar, fuimos al Socorro, de ellos soy el único sobreviviente porque los otros 3 los mató la guerrilla, particularmente las FARC, a esos 3. Eso no me ha impedido que con el correr del tiempo y queriendo tanto a esos compañeros, porque fueron mis amigos durante 3 o 4 años en la escuela militar, me dolió la muerte de ellos en cada evento. Entonces he tenido la posibilidad inclusive de participar en procesos de conciliación. No en vano pertenezco a la Comisión de Conciliación Nacional y mi jefe, Monseñor Rubén, está hoy haciendo parte del cónclave para la elección del nuevo Papa. Ese es mi jefe actualmente en la Comisión de Conciliación. Y en la Comisión de Conciliación me ha tocado participar en una cantidad de eventos y contactos con toda clase de personas. Estuve en La Habana, me acuerdo que el primer día uno de los sacerdotes me dijo, lo vi muy serio, dijo, es que no tengo nada que reírme con estos señores, porque todavía no hemos entrado en ninguna discusión ni en contacto directo, pero posteriormente tuve la oportunidad de decirle al jefe, al que estaba Antonio García, porque me mandó la razón de que quería hablar conmigo. Y no tuve ningún inconveniente en decirle la cantidad de errores en que estaban incurriendo. Y se lo decía, y yo se lo dije a él ese día, he participado en tantas acciones contra el ELN como con las FARC a lo largo de 41 años. Pero le pregunto, general, usted habla de errores de la guerrilla que han sido innumerables e infinitos, pues nada menos que con la vida y con la violencia pretender hacer las reformas, pero de todas maneras, del lado de la institucionalidad hemos tenido temas tan absolutamente aberrantes y graves como los falsos positivos que le parece a uno que no caben ni en la literatura. Es decir,
oprobiosos y que nos llenan de vergüenza como sociedad. A pesar que la filosofía después de la Segunda Guerra Mundial es que estos perdones colectivos de todas maneras exigen tanto el perdón y la impunidad y todo eso también tiene que ser, como usted lo dice, individual. La política con la fuerza pública para que no haya rencor en la lucha, sino defensa del Estado y defensa de la sociedad, defensa de la vida. ¿Cómo se predica el perdón? ¿Cómo se hace para que no sea la venganza ni esas pasiones distintas a la defensa misma de la sociedad lo que mueva la fuerza pública? Es que la formación de un oficial, y en la medida que uno asciende en los grados, le va haciendo más firme esa formación. De manera que a nosotros no nos formaron para ser criminales, no nos formaron para estar tomando venganza por nuestra propia mano, no nos formaron para reconocer a una persona y pero para la tropa, porque la tropa tiene el fusil y tiene... No, pero es que la tropa está siendo mandada por oficiales, y en la medida que se va haciendo más antiguo en la carrera, va adquiriendo uno más firmeza en esos valores. A mí no me impidió, por ejemplo, en un evento internacional, de pronto íbamos a salir y éramos 3 generales de diferente generación. El general Guerrero, que fue ministro, el general Salcedo, que estaba a una distancia muy grande de él en años, y otro general. Y íbamos a salir a la calle y de pronto vimos a un señor allá, le dijeron, venga, comandante, venga con nosotros y salga. Y el comandante era Oti Patiño. Entonces, yo contra Oti Patiño no tengo absolutamente nada. Pero eso sí, a los miembros del M-19 como oficial de operaciones, lo combatí porque eso era mi función en ese momento, combatir un movimiento ilegal armado. Eso es el mundo ideal y perfecto. Pero ¿cómo es la política dentro de la fuerza pública para que de verdad el corazón de nuestros hombres que defienden el Estado, que defienden la vida, que defienden la sociedad, no esté lleno de odios, ni de rencores, ni de... El ejército de Colombia, o la fuerza militar de Colombia, y la policía también, está dando unos ejemplos extraordinarios. A mí me tocó, por ejemplo, empezar con la organización de los derechos humanos dentro del ejército. ¿Usted cuando fue acusado, qué sintió? Cuando lo acusaron. Pues que en ese momento se estaba desarrollando una agresión jurídica contra todos los comandantes. Todos los comandantes de brigada y división fueron acusados sin la llamada guerra jurídica. Guerra jurídica. Me acuerdo que usted, desde la posición en Inglaterra, fue una de las personas que actuó, yo se lo reconocí públicamente, pero hoy aprovecho para volverlo a reconocer. Fue una de las pocas personas que respaldó la posición nuestra ante las acusaciones graves de organismos de la Iglesia alemana que nos estaban metiendo a nosotros como terroristas de Estado. Es que la generalización a mí me aterró. Y querían acusar y señalar a 40 militares con el mismo rasero. Padre, pues yo sí quiero que usted, con toda la experiencia que tiene, nos hable un poco de la experiencia que usted tiene entre los victimarios, las víctimas, la necesidad del perdón en una sociedad, cómo trabajarle a ese tema, porque es que hay mucho dolor en nuestra sociedad, mucho rencor, mucho odio. ¿Cómo hacer para dar el otro paso? Porque en La Habana se están haciendo unos diálogos, pero pues en la sociedad tiene que haber una actitud. Yo comienzo por decir que generalmente no miramos sino estos aspectos de la violencia, que son pues la guerrilla, las fuerzas armadas, es decir, los actores armados. Exacto. Que con su violencia han generado situaciones terribles que llaman a una reacción de parte de las personas víctimas, y por tanto se busca que haya perdón para que esos asuntos se arreglen. Pero la violencia en el país y las injusticias no solamente suceden en este terreno de las armas. Qué bueno que no lo recuerde. Porque las injusticias son en todos los sectores de la sociedad. La estructura misma del Estado está basado, su institucionalidad está basada en la legitimidad de las armas. Y las armas siempre generan violencia, es decir, no es un Estado fundado simplemente en el compromiso de las personas para mantenerse en armonía, sino tiene que tener el respaldo de las armas para que eso suceda. El Estado jurídico de derecho, el derecho está protegido por las armas.
y nuestra estructura general y en el campo de todos los ámbitos como la economía, que está regulado por leyes jurídicas y está manejada por concepciones económicas de grave injusticia en su misma estructura. Todo eso genera violencia y en último término tiene un soporte institucional que a su vez está basado en la violencia. Pero la violencia legítima única es la del Estado. Se pregunta uno, ¿qué haríamos nosotros con actores armados? No, yo no estoy diciendo que no haya, digamos, legitimidad en la institucionalidad por defensa de las armas. Lo que quiero decir es que hay muchas violencias de mucha índole que generan violencia y producen efectos desastrosos en las personas. Nosotros perdonamos o mejor dicho, ¿a quién le corresponde perdonar la injusticia socioeconómica? ¿A quién perdona a los que han creado el sistema que hace enriquecer gigantescamente al sistema financiero y no distribuir la riqueza adecuadamente? Y es que la gente que sufre es la mayoría del pueblo. Son víctimas de unos victimarios con nombre y apellido que están en unas estructuras legítimas, legales. Es que lo legal no necesariamente es ético. Lo moral, sí. Y por consiguiente, lo que quiero indicar es que la violencia no es únicamente la de las armas. Y más aún, que la violencia de las armas en nuestro país se da por causas diferentes a las simples armas. Se da por los problemas de tipo económico, social, cultural, generacional, de exclusiones. De exclusiones, de género, de cantidad de ámbitos. Padre, perdóneme que me piden que hagamos una pausa y enseguida continuamos porque de verdad, si es un día de reflexión, sí que tenemos que reflexionar en tantas formas de violencia que sufrimos y que causamos. Sí, la violencia que hemos vivido en Colombia, producida por las armas, no puede ser más criminal, más injusta, más terrorista y ha dejado demasiado dolor, pero a veces se nos olvida, como el padre Munera nos lo recordaba, otras formas de violencia. Yo quisiera agregar una que me llena de dolor, y cuando uno es mujer y hace política, lo mismo que le debe aparecer al padre dentro del confesionario, oye uno las historias más dolorosas y muy, muy generalizadas. Y es la violencia familiar, la violencia con la mujer, algunas veces con los hombres, la violencia con los ancianos. La violencia con los ancianos es terrible, la violencia con los niños. Todas estas formas de violencia y de exclusión son de verdad demasiado dolorosas y generan otras formas de violencia y de reacción. ¿Cuántos guerrilleros de verdad, cuando uno les oye sus historias, no nació su espíritu de odio, de una situación de injusticia frente a su madre? Es tremendo lo que hay dentro de cada uno de los violentos. Padre, ¿por qué no nos habla un poco del todo tema? ese tipo de violencias producen víctimas y ahí hay victimarios. Unos son personas concretas, otros son de tipo estructural, como decía, como los sistemas económicos que generan semejante desigualdad social y esa falta de equidad tan terrible en el desarrollo económico de un país. Hay victimarios de tipo ecológico que destruyen pues, el ambiente en que vivimos y están quitándole el futuro a las próximas generaciones. Padre, entonces le hago una pregunta, pero si le perdonáramos a ellos sin que haya reparación, es decir, ¿cómo se maneja el tema del perdón frente a los excesos que tenemos de consumo, de concentración de las oportunidades? Yo creo que la forma de perdón es reformándonos, es decir, el propósito de enmienda, porque si no... Solo que nosotros hemos puesto todo eso en términos judiciales, para resolver los problemas en términos judiciales, al estilo del Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. Usted hizo este daño, entonces usted tiene que repararlo. El perdón cristiano en el Nuevo Testamento, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que para nosotros en nuestra religión es Dios que se hizo humano, funciona de manera distinta. No exige reparación, no exige reparación. No es que la reparación no sea importante y buena,
sino que se trata de un perdón absolutamente profundo, de lo más hondo del corazón, en un acto libre de la persona que decide renunciar a la posible reparación que podría requerir, porque de tal manera ama a quien le ha hecho el daño, que lo acepta como persona y lo reconoce como hermano. Eso es un sacrificio profundísimo de la propia, digamos, autonomía, porque es precisamente ejercicio de su propia libertad. Pero, ese es perdón total. Claro, pero si no viene con un acto de contrición y de reforma y de cambio, pues seguimos en las mismas. Pero claro que yo creo que el amor sí trae mucha transformación. A ver, yo creo que es que tenemos tan poco tiempo. No Iván. sé, es que lo que ha dicho el padre es muy interesante. Yo simplemente, y me disculpa porque es que son niveles distintos. Yo creo en que es muy importante las relaciones interpersonales en los contextos políticos. Fíjese, por ejemplo, lo que decía el general ahora. Una cosa es imaginarse al enemigo en el campo de batalla y otra es verle a los ojos en una mesa de diálogos. Y creo que eso es muy importante en un proceso para salir de un conflicto armado. Yo a eso le asigno un valor muy importante. Pero el problema es que ante las desigualdades e iniquidades que usted señala de manera muy justa, aquí el problema es que el equivalente del perdón es una situación estructuralmente distinta, que pasa por unas relaciones de fuerza y de poder. De nada o de muy poco sirve que los millones de excluidos y desplazados perdonen si antes no ha habido un cambio sustancial que los lleve a una condición distinta. Es decir, el perdón puede perder cualquier significado si no es el resultado de unas acciones concretas y de transformación. Eso es bien complejo, porque yo sé que el amor transforma. Es decir, si ese acto de perdón que se da o que se recibe fuera tan profundo como el padre Múnera lo explica, obviamente obligaría a una transformación. No es que no se pueda reparar o que no sea de la esencia reparar, es que la reparación es parte de ese acto de amor. Si no, no existiría. Pero a ver, general, estos temas tan complejos y tan importantes. Sí, lo que pasa es que la posición del padre Múnera, que es precisamente la que nos inculcaron a usted y a mí, no sé si inculcaron la misma. No, yo creo que sí. Sí, por eso, desde el punto de vista religioso, porque no sé... Religioso. Religioso. Aunque yo también tuve entonces, clases de religión, por supuesto. fue esa de que el perdón que le da a uno el sacerdote por los pecados cometidos. Entonces, eso no exige reparación, no exige nada, pero siempre hay la admonición del sacerdote, no puedes seguir cometiendo estos actos. Entonces, ahí viene la parte correctiva. Ahora, de la violencia que hablaba el representante Iván Cepeda, ese es otro tipo, porque es que hay un dolor tremendo. El país fue conmovido con la muerte de tu padre, pero el país en general se conmovió porque era un hombre importante, porque era un senador de la República, independientemente de que lo haya matado A o B o C persona. A mí me tocó en una situación sumamente difícil con miembros de la UP reunirlos en la casa de uno de ellos y le dije, tú y tú están amenazados de muerte. La única forma de salvarse de esto es romper el cordón umbilical que los une con las FARC. Y le demostré que había un cordón en ese momento. Entonces, como la gente no se puede vengar de los de las FARC porque eran demasiado pesados para ellos, se van a vengar en ustedes. Ojo, porque sé que hay ese tipo de consignas generalizadas. Pero yo sí quiero decir algo, mi general. Yo conocí muchísimos de la UP y ahí fue una masacre lo que hubo. Muchísimos de ellos, lo que pasa es que el proceso como se estableció fue un genocidio. Como se estableció es que se quedaba el brazo armado y el brazo político, pero conozco cientos que realmente y genuinamente estaban dedicados exclusivamente a la vida política y a la transformación de la sociedad. Lo que pasa es que el modelo político, claro, el modelo político era que continuara, es como hoy en día que es el conflicto que no hay cese bilateral. El problema de esa afirmación es que de la explicación se puede pasar muy fácilmente a la justificación, que es algo que en nuestro contexto lamentablemente ocurre con mucha frecuencia. Digamos, ese es un episodio de nuestra historia que está todavía por esclarecer y sobre el cual hace falta muchísima, digamos, y habrá verdad posibilidades de perdón, porque no me cabe duda de que si se llega a través, porque el perdón es un estadio final de un proceso, no es el momento inicial.
yo creo que incluso la propia Iglesia lo concibe así. No se puede perdonar de manera gratuita. Ese es, digamos, un principio básico. Me acuerdo que cuando comenzó esta discusión sobre la ley de justicia y paz a las víctimas, se les exigía perdonar sin que hubiera ocurrido algo antes. En abstracto, perdón por... Por eso, es decir, yo creo que... Perdón en averiguación. No, y como si fuera, digamos, la cuota inicial de otra cosa distinta. No, digamos, el perdón, y en Colombia se llegará al perdón, si hemos logrado avanzar como sociedad en estadios de civilización en el cual se pueda producir un diálogo en torno a una comisión de la verdad como la sí, que, pero volvemos por ejemplo, tuvo lugar en Sudáfrica, para no ir, claro, digamos, muy lejos en ejemplos. Pero volvemos, no sé, yo creo que el padre nos dijo, bueno, tenemos que pensar en eso, pues que trae tantas víctimas, pero todos los días en Colombia hay muchas víctimas que necesitan el perdón. Yo quisiera que el padre profundizara un poco, porque es que yo sí tengo una educación religiosa, no sé si equivocada, pero donde si no hay propósito de enmienda, por más que me confesara y si no tenía pues la decisión de cambiar, claro, no me... En el Evangelio, pues, cuando termina el diálogo del Señor Jesucristo con la mujer pecadora, le dice, no quieras pecar más, no vuelvas a pecar. No, pues, es decir, si se trata de seguir en lo mismo, pues entonces, ¿cuál perdón? Se perdona, lógicamente, pero lo que quiero decir es que el perdón que da la persona, el que concede el perdón, es una decisión libre en que por amor generosamente lo entrega, no porque quiera recibir algo en compensación. Pero ese es el perdón individual de persona a persona. Cuando hay víctima y victimario, y la víctima perdona al victimario personalmente. Ese es un acto de amor gigantesco, cuyo ejemplo tenemos en el Señor Jesucristo, que perdona a sus victimarios, o pide perdón al Padre para sus victimarios. Otra cosa es en las situaciones estructurales, pues ¿a quién le vamos a pedir nosotros, o las víctimas de la pobreza causada por la estructura de un capitalismo salvaje, ¿a quién le van a perdonar si es que eso fuera perdonable? Ahí habría que decir que, como con Derrida, que hay algo que no es perdonable, es un perdón de lo imperdonable. Yo sí creo que si la sociedad se vuelve más equitativa y mejora la conciencia y es más solidaria, eso sí exacto. son expresiones. Entonces, ahí más que perdón, lo que tiene que haber es una transformación total de los esquemas y de las estructuras de la sociedad para que no se generen víctimas. Pero ahí no es cuestión de perdón, sino de una obligación de la civilización, una obligación humanitaria de que las estructuras se humanicen, de tal manera que no sigan generando tantas víctimas. El Estado mismo, las leyes, hay leyes injustas que causan situaciones legales, pero que generan víctimas en cantidades. Claro, por ejemplo, entonces, un deudor muy pobre frente a un banquero muy rico que judicializa a una viuda que no tiene con qué pagar la hipoteca, eso puede ser muy legal. Pero por eso yo diría que el perdón no es propiamente aplicable a los fenómenos estructurales, y sin embargo son los fenómenos que más víctimas causan. Y por eso no se puede, porque no hay una persona a quien perdonar. Si fuera un fulano de tal que me hizo el daño a mí, pero yo lo perdonaría. La víctima que pierde la vida, porque claro, las víctimas de las otras violencias, todas las que menciona el padre y hemos mencionado acá, pero por lo menos poder vivir, pero las que pierden la vida, que es lo terrible pues de nuestro conflicto, que es que, como dicen los campesinos, la vida no retoña, es que eso es lo trágico, eso es lo más difícil de todo. Y yo sí quisiera que, después de esta pausa, pensáramos como sociedad, como personas dentro del ámbito familiar, del barrio, del tema social, del tema familiar, del tema jurídico. Por ejemplo, siempre he pensado que la justicia, a pesar de que no es la forma de perdonar, pero la justicia debería ser el gran respaldo de la fuerza. Es que yo estoy segura que nosotros tendríamos la mitad de la fuerza si tuviéramos un aparato de justicia que funcionara. Si hubiese justicia no se requeriría la fuerza. Sí, exactamente. Y además la expresión del Estado más maravillosa es la justicia. Y de la justicia debería salir la equidad. En la fuerza. Nuestra justicia se basa en las armas.
Bueno, porque tenemos que tener detrás de las leyes alguien que las haga ejecutar a la fuerza, porque nosotros no las cumplimos como por propia civilización. decisión. Lo triste, ¿no? Entonces, ese es Pero el qué problema. tal que no. Volvamos dentro de unos momentos y vayamos reflexionando, como hemos invitado a los televidentes, que lo hagamos conjuntamente. Esta semana, que la llamamos los católicos Semana Santa, que normalmente se vuelve como la semana de descanso, pues sí, en este momento quisiera pedirles algo, un momento de verdad, como para aterrizar todo esto que hemos hablado. Padre, en el fondo de su corazón, ¿qué es lo que más trabajo le da a usted perdonar cuando usted vive la sociedad nuestra? Y si yo fuera su confesor, al alcalde quien lo ronda, ¿no? Pero, ¿qué le da a usted mucho trabajo perdonar? Para usted, ¿qué es lo que le produce más dolor, más inconformidad? Casi que le ronda el rencor y la rabia. Perdonar lo imperdonable, porque precisamente perdonar personas o perdonar actos violentos contra uno mismo o situaciones personales vividas en que se presenta la oportunidad de brindar el perdón, ahí yo no tengo ningún inconveniente. Me parece que es totalmente cristiano seguir el ejemplo de nuestro Señor y perdonar de todo corazón. Pero cuando se trata de situaciones de injusticia masiva y de situaciones estructurales que no se logran arreglar por ningún camino, eso es imperdonable. Entonces, perdonar eso imperdonable. Y si va en el confesionario uno de esos es que son personas, abusadores económicos, estructurales, usted de todas maneras lo tendría que perdonar. Claro, es que el perdón del cristianismo, el perdón de la confesión, no lo doy yo, es el perdón que da nuestro Señor Jesucristo, es el perdón de Dios. Dios no tiene ninguna dificultad en perdonar el pecado más así sigue horroroso. Igualitico ese... No, porque la condición para el perdón es el arrepentimiento, es la decisión de no volver a pecar, eso es lo que dice el Evangelio. Pero Dios perdona todo, absolutamente todo, lo perdona todo. El confesor no es más que un intermediario de la misericordia de Dios, que hace explícito eso. Una pregunta indiscreta. Usted que le toca, obviamente, confesar, y obviamente eso tiene un sigilo, ¿cuál es el pecado que más confesamos los colombianos, que por el que más buscamos el perdón? El más común. Es debido a una mala formación de la moral cristiana, el pecado que tiene que ver con la sexualidad. Pero eso es por una deformación de la comprensión del cristianismo, porque el pecado más grave que existe en el cristianismo es hacerle daño a otra persona. Y por consiguiente, de eso se acusa poco la gente en el confesionario. Y nosotros deberíamos reestructurar la comprensión de que el verdadero daño que se le hace a la persona, ese es el verdadero pecado. Claro. Puede ser que la sexualidad no cause daños o no cause algunos daños que sí causan otros fenómenos en la sociedad o en la familia o en las relaciones interpersonales. Eso es una deformación, es verdad. Iván, tocando su corazón, y obviamente usted, pues, habiéndonos hecho el reconocimiento, pues, de su perdón frente a ese acto tan lindo que vivió la sociedad, pero hoy en día, tocando su corazón, ¿qué es lo que le produce más dificultad, más rabia, más dolor en la sociedad de hoy, más dificultad en comprender y en perdonar? Bueno, yo creo que, sin lugar a dudas, aquellos que han detentado el mayor poder y que han tenido los mayores beneficios y que han salido, digamos, más bien librados en todo esto y que muchas veces gozan incluso de legitimidad pública. Yo creo que allá hay una inmensa deuda, pero, digamos, como usted llama en esta semana en la que estamos a hacer una reflexión, yo creo que es muy importante valorar la oportunidad histórica que tenemos hoy. Se está dando un proceso de búsqueda de la paz que ha llegado a un punto en el que en otros momentos no habíamos llegado. Y es muy necesario que entendamos, digamos, la profundidad y los alcances que puede tener ese proceso.
hay que defenderlo, hay que cuidarlo, hay si que no buscar... se hicieran reformas estructurales, sino simplemente pues se mirara para adelante la posibilidad de hacerlos, ¿usted le parece que se justificarían los Yo creo que por donde va ahora el asunto apunta que haya reformas. Okay. No todas las necesarias, pero hay un comienzo que es muy importante. Y yo creo que ese es el escenario para que preguntas como estas podamos asumirla de una manera madura y serena como sociedad. Gracias, Iván. General, en su corazón, en el mundo de hoy, no lo que le tocó, sino en la Colombia de hoy, en su corazón, ¿qué es lo que más dificultad le da para el perdón? Realmente, por lo que le anotaba yo anteriormente, a mí es decir, espontáneamente se produce en mí el perdón hacia las personas que me han causado daño o a las personas que se han metido conmigo en cosas nimias o en cosas más serias. Grave yo no tengo en ese sentido mucho. Yo perdoné a las personas que me causaron daño. Les perdoné y inclusive me los encuentro con ellos y los saludo dentro de la formalidad de la cultura y no más. O sea, de mí no sentirán la mirada rencorosa. Cuando Iván ahora estaba hablando de que hizo un acto extraordinario de perdonar del Estado, dije, ¿y por qué no hace una cosa más lógica y más directa? Va a la cárcel donde están los responsables de la muerte de su padre, absurda, injusta, terrible, y los perdona a ellos. O habla con ellos, que el solo hecho de hablar con ellos de pronto lleguen a ese... Porque no me lo han pedido. No me han pedido que los perdone. Pero si el día de mañana lo hacen y están en la cárcel, no tengo ningún problema en ir y perdonarlos. ¿Y si no van a la cárcel, Iván? No, tiene que haber, en estos asuntos, tiene que haber justicia. Es muy importante. Acuérdate del ejemplo, ¿puede haber? Justicia transicional. El ejemplo extraordinario del Papa que va donde Ali Aca y lo perdona. Y hoy está Ali Aca escribiendo. Sí, pero eso. es que él es jefe de Estado del Vaticano y claro, ahora yo le puedo hacer una confesión a ustedes porque no puedo ser tan injusta de pedirles a ustedes que me hagan confesiones. A mí las expresiones, la arrogancia del poder, me da mucho trabajo perdonarla, los excesos de los medios de comunicación, la arrogancia de ese poder o de cualquiera que lo personifique, llámese el terrorista, llámese el potentado, llámese el periodista arrogante, eso me da mucha dificultad para perdonar, pero hago el esfuerzo. Y esta Semana Santa me obliga a mí en mi formación a que me perdonen a mí y a ofrecer perdón, porque sí que cada uno de nosotros también ha sido exagerado, injusto, menos solidario de lo que tenemos que hacer. Yo creo que tenemos que construir entre todos una sociedad donde no nos sintamos con tanto derecho a reclamar, sino que nos sintamos muy obligados a dar, a tener menos, a ser más solidarios, a ayudarnos más, a ser más justos, a denunciar más, a exigir más. Y en estos días es la oportunidad de reflexión. Gracias por habernos acompañado y tuve una mesa, unos compañeros de lujo que ojalá la vida me permita compartir y aprender muchísimo de ustedes también sobre el perdón.